suficiente. Gracias desde Voltaña. Les hablamos ahora de un bar cerrado por una infracción grave durante 2 meses. Concretamente es el pub Fama de Huesca, que ha vuelto a ser denunciado por exceso de ruido. Esta mañana nosotros, Laura concretamente, ha ido a la zona y ha hablado con los vecinos. Este local, el Discopub Fama, se cerró el jueves y así será durante los 2 próximos meses por sobrepasar el nivel de ruido permitido. En octubre ya tuvo 2 sanciones y por eso estuvo 4 meses cerrado. Y este es el local más próximo al bar, así que vamos a intentar hablar sobre todo con los vecinos del primero, a ver si ellos están molestos por este ruido. No hemos localizado a ningún vecino del primer piso, el que quizás podría ser el más afectado, pero estas 2 vecinas del tercero... En el segundo centro. ¿En el segundo vive usted? Sí. ¿Y oye ruidos? Ni uno. Ni yo tampoco, pero ¿quién se ha quejado de la casa? No lo sabemos. Sabemos que hay una denuncia y que va a estar cerrado 2 meses. Pues yo nada, no oigo nada. Nada, nada. Igual es que tienen el sueño muy profundo. Bueno, yo sí. Mucho tarde, o sea que... Usted no. Bueno, su ventana da hacia el lado de la calle del bar. Sí. Y ustedes no oyen nada. Yo nada. Ni yo tampoco. Y hemos dado con una vecina del primer piso del mismo inmueble, el que está justo situado encima del bar. Conchi, a vosotras, estudiantes que vivís aquí, ¿os molesta o no os molesta? Pues nosotros en principio no tenemos ningún problema. De hecho, pues lo que te comentaba, que no sabíamos ahora si estaba abierto o cerrado, pero porque pues no escuchamos casi ruidos y... Además, vuestra habitación no está justo encima, ¿no? Claro, no estamos justo encima del bar, pero vamos, que tampoco... A nosotros no nos molesta, pero tampoco, no sé. Hombre, como estudiantes os afecta. El bar que tenéis al lado de casa está cerrado. Hombre, pues sí. Igual nos afecta peor. O sea, preferiríamos que estuviese abierto. Y otro vecino del primero que hemos dado con él tampoco tiene problemas con la música. No será del segundo. Usted. Ah, yo sí del primero. A ese y a mí, que somos del primero, no nos molesta ninguno. Y además yo algunas veces se lo digo al dueño de esto. Digo, chico, no lo acabo de entender. ¿Por qué? Ahora, a lo mejor hay gato encerrado en estas cosas, porque la gente... Y además usted está justo encima del bar. Justo encima del bar estamos. Solo oigo música cuando abren la puerta de la calle. O sea, si entran o salen, ese a lo mejor 10 segundos o medio minuto que están entrando y saliendo, entonces sí que se oye. Pero durante... En fin, además yo soy muy madrugador. Yo sé que hay vecinos en el barrio que sí que les molesta por lo que sea. Pero yo no tengo nada que ni lo conozco, al dueño del bar. No tiene intereses de por medio, quiero decir. Realmente, ¿no? Es que no lo conozco de vista, pero no sé ni cómo se llama. A todos los vecinos que hemos entrevistado o con los que hemos podido hablar sin que dieran la cara a cámara han dicho que a ellos la música no les molesta, pero faltan por localizar estos vecinos que todavía no han llegado a casa y tienen la habitación justo encima del local. Quizás a ellos sí que les moleste. Bueno, lo que ya no se sabe si molesta o no a los turolenses es tanta agua y tanto granizo. Fíjense, de nuevo, una fuerte granizada en Teruel capital. Caía ayer a mediodía, en torno a las 4 de la tarde, y dejaba este aspecto, estas imágenes en la capital turolense. Calles convertidas de nuevo en ríos. Fue breve pero intensa y Beatriz, la tormenta, en fin, ha dejado numerosos destrozos, ¿verdad? No solo en la ciudad, también en los alrededores. Así es, Ana Victoria. Mira dónde estoy ahora mismo. Si es que prácticamente parece que me vaya a hacer